Mi nombre es Daniel Cardoso y quiero reflexionar a la luz de la Escritura acerca de unos detalles muy exhaustivos en la narración de Marcos, en el capítulo 4, verso 38, donde describe detalles específicos de un lugar y un estado de Jesucristo en la barca. Marcos capítulo 4, del verso 35 al 41, hace una narración magistral acerca de estos eventos en el cual él narra que Jesús, siendo de noche, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago, y luego durante la travesía se levanta una tempestad y llega este versículo 38 refiriéndose a Jesús, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. También Mateo capítulo 8, siendo más específico, verso 23 al 27, también aparece esta narración. ¿Qué nos quiere mostrar San Marcos? ¿Cuáles son esas verdades ocultas del misterio de la sabiduría de Dios en esos detalles? Porque toda la palabra escrita es una palabra inspirada de Dios para edificarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos la mente de Dios. La propia palabra se revela a sí mismo. Y he tomado algunas notas al respecto que quiero compartir. ¿Qué es lo que hay detrás de estos detalles exhaustivos, narrados y descritos por San Marcos cuando dice Jesús estaba en la popa, Jesús estaba durmiendo sobre el cabezal? Y es que en este verso 38, solamente en este verso aparece la palabra griega proskefalaion, que es la que se usa para describir que lo que es el cabezal, también usando como referencia kefale, que es la palabra griega refiriéndose a cabeza. Por lo tanto, proskefalaion representa, denota un cabezal, un cojín, un saco o una almohada donde se recuesta la cabeza. Quiero mencionarle un descubrimiento que se hizo en el 1986 cerca del mar de Galilea, donde se encontró una barca de 26 pies o 8 metros de eslora que se propulsaba mediante velas y remos. Los especialistas que concluyeron en esta investigación y que participaron en la misma, ellos afirmaron que esta barca de 26 pies o 8 metros de eslora encontrada cerca del mar de Galilea era aproximadamente del año 100 antes del nacimiento de Jesús y el año 70 después de su nacimiento. Uno de los especialistas que participó en el descubrimiento y posteriores estudios investigativos escribió sobre los hechos en un libro que tituló La barca del mar de Galilea, extraordinario descubrimiento de 2000 años de antigüedad. Entre las cosas que plasma el estudio y otros datos históricos recopilados por estos especialistas o grupo de investigadores es que en estas barcas se usaba la red, se tenía la red y unos sacos de arena juntamente con el ancla que se colocaban bajo la cubierta de la popa y eran utilizados como lastre. Y esta palabra es importante en nuestra reflexión, lastre. ¿Y qué es el lastre? Lastre es un término náutico, es una terminología de la navegación que se refiere a un peso que se colocaba en la barca a fin de variar su centro de masa de estabilidad. O sea, el lastre busca con su peso controlar el equilibrio del centro de gravedad en una embarcación, conservando la estabilidad mientras la barca navega. Estos son unos datos que he anotado. Mire, si el mar estaba turbulento, el lastre
le brindaba a la barca una mayor estabilidad. Y se usaban bolsas de arenas. Dice la Escritura que los vientos eran contrarios. Según la narración de San Marcos capítulo 4, eran fuertes vientos. En términos marítimos, se refiere al barlovento y al sotavento. Hechos capítulo 27, verso 7, el apóstol San Pablo también hace referencia al sotavento. Recordemos la narración de San Pablo, Hechos 27, verso 7, que tuvieron que enfilar, enfocar, dirigir la nave hacia el sotavento. El barlovento, en la terminología de la navegación, es la parte de donde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado. Y el sotavento es el lado contrario de donde viene el viento. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las herramientas que se tienen en cuenta en una barca de vela cuando esta barca está en un temporal con situaciones insostenibles, como lo narra San Marcos capítulo 4? ¿Cuáles son realmente las técnicas que tomaban los marineros? 1. Arriar las velas. Lo primero que tenían que hacer era arriar las velas, bajar las velas y atarlas, amarrarlas. Número 2. Dejar el timón, los remos o la vía ligeramente a barlovento, o sea, a favor de donde viene el viento, hasta que la misma barca se equilibre con las mismas olas. Entonces, eso lo que causa es que la barca no luche contra la tempestad, sino que se va a ir moviendo a favor de la tempestad y de la dirección del viento. Entonces, por los detalles que narra San Marcos, que Jesús estaba en la popa y sobre el cabezal, que en los estudios se refiere lógicamente a esos bolsos de arena, la red y el ancla que estaban juntos, esto denota que Jesús estaba recostado en el lugar correcto, en el momento correcto. Ellos sugieren los estudios al respecto y las traducciones de este versículo que habla acerca del cabezal, habla acerca de esas bolsas de arena que cargaban para hacer de lastre en la popa, lugar donde se colocaban las redes, el ancla, estas bolsas de arena. Allí estaba Jesús. Desde el punto de vista de navegación y técnico, Jesús era el peso en el lugar correcto y con los elementos correctos para dar el equilibrio y estabilidad adecuada a la barca. Ese cabezal, las redes, el ancla y el propio Jesús recostado allí impartía el peso adecuado en el lugar correcto. Peso adecuado en el lugar correcto al centro de masa de estabilidad. Por lo que entonces su peso controlaba el equilibrio al centro de gravedad y por esa causa él estaba dormido allí. Lo primero que quiero hablar con ustedes, ya desmenuzando qué nos quiere mostrar el Señor, es que realmente el Señor Jesucristo dormía, en primer lugar, porque Él les había dicho, pasemos al otro lado. Jesús no le dijo, intentaremos pasar al otro lado. Ni Jesús le dijo, puede ser que tal vez lleguemos al otro lado. Ni tampoco Jesús le dijo que se iba a levantar una gran tormenta. La palabra de Jesús fue clara, específica. Pasemos al otro lado del lago. Él dormía en esa palabra. Él estaba en el lugar correcto, donde técnicamente se usa el peso del equilibrio para que la barca esté estable en la navegación. Él fue a dormir al lugar correcto. Él fue a dar el equilibrio a esa tormenta. Él estaba sobre todo lo necesario para mantener estabilidad, equilibrio y llegar al otro lado.
Ahora bien, ¿qué tenían que hacer técnicamente estos pescadores expertos en esas tormentas como lo eran ellos? Toda esa gente era experto, ellos habían atravesado esas tormentas. Lo primero que seguramente hicieron fue arriar las velas. Lo segundo que tenían que hacer era guiar timón y remo hacia barlovento a favor del viento para que la barca se ajustara progresivamente al golpe de las olas y las mismas olas le trajeran el equilibrio. Ellos conocían todo eso. Ellos lo sabían. Y por eso ellos van a la parte trasera de la barca, a la popa, en el lastre donde se encontraba Jesús. Allí está el lastre, allí está el equilibrio. Ahí está el cabezal, ahí está la red, ahí están los sacos de arena. Pero ellos tampoco, recordemos que habían creído la palabra, pasemos al otro lado. Jesús dormía para decirnos, para mostrarnos, para enseñarnos. San Marcos de esta manera tan magistral y detallada, minuciosa, exhaustiva, nos da a entender que existen dos tipos de fe en sus elegidos que atraviesan las tormentas. Primero, la fe que cree lo que Dios dijo. La fe que cree lo que Dios dijo. Pasemos al otro lado. Esa fe que cree que aún en la tormenta, Jesús está dando el equilibrio a mi barca, a tu fe. Él está en esa popa de tu barca. Él está en la popa de tu fe, creando un peso de equilibrio, creando una estabilidad interna en ti basado en ese peso de gloria que mora en ti. Él está como el lastre en tu barca, como el peso en el centro de gravedad de tu fe. El centro de gravedad de tu visión, el centro de gravedad de tu creencia. Él hará llevar tu vida, tu ministerio al otro lado, sin necesidad que dudes, sin necesidad que grites, sin necesidad de cuestionar sus palabras. Este tipo de gente son los que atraviesan la tormenta creyendo en esa verdad. Pasemos al otro lado. Pero también el otro tipo de fe que nos muestra en este versículo 38, capítulo 4 de Marcos, son los que necesitan. Toda esa gente que necesitan que le quiten, por favor, el viento y las grandes olas para poder creer, porque están asustados, están aterrados, están nerviosos y necesitan que los efectos de la tormenta se vayan. ¿Qué veo realmente aquí en esta narración? Que cuando no soy de la dimensión de creerle a Dios y pasar la tormenta, seré del grupo que grita, seré del grupo que chilla, seré del grupo que se desespera, seré del grupo que pone en tela de juicio la declaración que Dios nos ha dado. Para todos aquellos a los cuales Dios les dijo un día, pasemos al otro lado, te tengo que recordar algo. Él no te dijo, pasa al otro lado. Él te ha dicho, pasemos al otro lado. Él va contigo en tu barca. Él nunca te dijo, tú vas a cruzar solo. No, voy a cruzar contigo esta tempestad. Estaré contigo en tu barca. A todos esos que le reclaman a Dios, como esta gente, que no tienes cuidado de nosotros. Si en medio de la tormenta estamos diciéndole al Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, le estamos enviando un mensaje. No fui capaz de creer la palabra que me dijiste. Vas a cruzar al otro lado. No fui capaz de creer que aún en medio de la tormenta el Señor es el lastre a mi fe, el contrapeso en mi barca, el que va a mantener la estabilidad interna, el que va a mantener estabilidad en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis convicciones, en mi creencia. Si es Dios quien te llamó, no morirás, cruzarás la tormenta. Mira, solamente vas a poder hacer dos cosas.
atravesar la tormenta creyendo y sin quejarte, aceptando que Él es el lastre dentro de tu barca, o dos, vas a cruzar, pero sin los efectos de la tormenta, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, miró nuestra falta de fe, miró nuestra incredulidad, miró nuestro temor, miró nuestra cobardía y miró que nos asustamos en medio de las grandes olas. Y vamos ahí y le decimos, por favor, es que no tienes cuidado de mí. ¿Quién te dijo que no tengo cuidado de ti si nunca te dije que ibas a estar solo? Si siempre te dije que iba a estar contigo, aunque pases por ríos, por fuego, en el valle, siempre estaré contigo. Esta profunda verdad que nos muestra, que nos revela San Marcos capítulo 4 en este versículo 38 es sorprendente. Jesús está en el cabezal. Jesús es el lastre. Jesús es el contrapeso en tu barca. Jesús esa noche estaba en el lugar correcto, dando el contrapeso correcto para que esa barca llegara al otro lado. Pero ellos no fueron capaces de creer eso. Por eso se asustaron. Y por eso vinieron reclamándole al Señor. Y Dios por misericordia le dijo, está bien, ya les voy a quitar estos efectos de la prueba para que no tengan tanto miedo. Pero les dijo, ¿por qué dudan y por qué están aterrados? Si la verdad que yo quiero mostrarle es esta, que yo soy el lastre en tu fe. Yo soy el equilibrio, yo soy la estabilidad, yo soy el peso que tú necesitas en tu fe para atravesar la prueba sin chillar. Dios nos ayude a entender estas profundas verdades reveladas por Marcos capítulo 4, verso 38. Jesús en la popa, acostado sobre un cabezal.